Continuamos con nuestra reflexión teológica, podríamos decir, espiritual, bíblica, y en los testimonios con respecto al tema de la última generación. Y ya ustedes han podido observar los diversos elementos que implica justamente esta teología, obviamente que no es, bueno, lamentablemente tenemos que usar esa jerga, pero estamos hablando de, como lo hemos dicho anteriormente, de adventismo. El adventismo clásico, el adventismo histórico, el adventismo, digamos, que nunca tuvo que haber desaparecido o haber no estado presente justamente en nuestra comprensión teológica. Se pierde mucho cuando obviamente se excluye las ideas de la verdad presente que mantiene la teología de última generación cuando intentamos hacer una labor teológica. Hay una riqueza enorme y ustedes han podido advertir en las diversas presentaciones que se han realizado, que cada punto, digamos, va entregando una luz maravillosa y nos permite también justamente estructurar nuestra teología de mejor manera. Lo que vamos a ver a continuación tiene dos partes. Esta va a ser la primera, que vamos a hacer un abordaje partiendo justamente con un crítico justamente a la idea de lo que es la perfección sin pecado, que ese va a ser nuestro centro. Y es por eso, digamos, que nuestra pregunta inicial ¿es el concepto de perfección sin pecado de la teología de la última generación una expectativa poco realista que lleva al desánimo? Porque, bueno, ya ayer también se planteó la parte psicológica, ¿no? Por nuestro hermano Restrepo y obviamente y las implicancias, ¿no? Gente que tiene que ser asistida supuestamente, ¿no? Gente que la ha pasado muy mal al ser parte justamente de esta concepción. Y en realidad es todo lo contrario. Es todo lo contrario. El hecho de ser parte de la última generación no nos asegura nada. No nos hace mejor adventistas que ningún otro adventista. No, acá no venimos a hablar desde el púlpito, aunque parezca púlpito, pero no estamos hablando de un púlpito de superioridad, sino que estamos hablando de que la teología de la última generación, que es el mensaje adventista en verdad, nos entrega una esperanza concreta para nuestra vida, nos soluciona nuestros problemas, nuestras luchas diarias, porque eso siempre va a estar presente desde este lado de la eternidad hasta cuando Cristo venga, el conflicto no va a terminar en nosotros. Así que no estamos arrogándonos ningún derecho de superioridad moral frente a este punto y frente a lo mejor a aquellos que difieren y tienen una posición divergente con respecto a esto. Acá no se trata de ti ni de mí, esto se trata obviamente del Señor. Entonces, acá no estamos defendiendo, digamos, una idea para enrostrarle a aquel que no la sostiene de una manera, sino simplemente invitar a la reflexión. En nuestra forma de presentación hoy vamos a partir justamente con algunas ideas que van a aterrizar lo que habíamos mencionado anteriormente de cómo la teología wesleyana, arminiana, ocupa un lugar importante dentro de las fuentes teológicas contemporáneas adventistas en lo referente a la soteriología, y no solamente la soteriología, todo lo que está relacionado, pecado y el tema de la perfección también. Y hay un autor muy conocido, con una pluma muy prolífica, sin duda, con obviamente envidiable, digamos, como escribe, me refiero a George Knight. Él ya en 1996 escribió un libro muy famoso, que a lo mejor uno dice, ya fue un libro más, pero no, es un libro que de una otra manera influyó en la comprensión de nuestra soteriología contemporánea. Después obviamente vinieron otros libros de él mismo, porque ha seguido moviendo su mano, ¿no? Moviendo su pluma, hasta nuestros días y ahondando y profundizando, pero en realidad ese libro me refiero Guía de un fariseo, ¿no? No sé si, yo creo que la mayoría de ustedes a lo mejor lo tienen en su hogar, ¿no? Guía de un fariseo. Bueno, en ese libro él presenta justamente una reflexión teológica desde su perspectiva, y lo vamos a ver a continuación y lo vamos a mostrar claramente trabajando con presuposiciones wesleyanas y buscando un camino alternativo al camino de Ford, con lo que hablaba anteriormente también otro pastor, un camino más o menos alternativo, porque obviamente Ford, la perfección no entra justamente dentro de su esquema. Acá dentro del pensamiento wesleyano sí entra el concepto de la perfección. Ahora, ¿cómo entra? Es la diferencia. ¿Es de la misma manera como lo presenta los testimonios? Bueno, vamos a ver algunas
declaraciones de él mismo y vamos a darnos cuenta de algunas cosas. Bueno, él, para entrar justamente en esta discusión de la perfección, hace alusión a otro referente de la teología contemporánea adventista, con una raijambre un poco más neocalvinista, ¿no? Más cercano. Bueno, quizás fue uno de los influyentes del mismo de Montfort. Me refiero a Hans Larrondel. Hans Larrondel obviamente se lo asocia más con profecía del tiempo del fin y se lo asocia, digamos, dentro de la escatología. Pero Hans Larrondel, su fuerte fue la soteriología. Y esa soteriología, digamos, fue muy paralela a la que construyó, digamos, el gran articulador inicial, después de Preguntas sobre Doctrina, Heppenstall. Prácticamente estos dos teólogos adventistas estructuraron y trabajaron más de una perspectiva neocalvinista. Y por eso es interesante ver. Pero aún así hay puntos comunes porque ya lo hemos hablado, los puntos de partida tanto del calvinismo, luteranismo y del arminiano, wesleyano es el mismo, pecado original. Entonces, mientras esté el pecado original, siempre vamos a tener problemas dentro del adventismo. Porque ya hemos mostrado que obviamente el pecado original, digamos, solamente se sostiene creyendo en la inmortalidad del alma. Y eso ni siquiera Ford creyó en la inmortalidad del alma, ni Heppenstall, ni Hans Larrondel, ninguno de ellos. Sin embargo, obviamente asumieron las presuposiciones de manera acrítica de ellos. Digo acrítica porque no las revisaron en su profundidad y entonces fuimos otra vez superados. El mismo Herbert Douglas dice, y otros más, que obviamente fuimos superados en Preguntas sobre Doctrina, pero ese tema sigue vigente. Hemos sido, si esa fuera la única superación, no tendríamos tanto problema, pero paulatinamente hemos sido superados por los protestantes porque son mejores que nosotros, porque llevan mucho tiempo. La articulación protestante es de mucho tiempo y nosotros somos nuevos como grupo de iglesia. Vamos recién a los 200 años y los protestantes estamos hablando de 500 años. Entonces siempre vamos a ser separados de la articulación, son mayoría, y entonces por eso es importante no olvidar, digamos, de ir a nuestras fuentes. No vayamos a fuentes que no son nuestras. Y es ahí justamente donde tenemos algunas declaraciones. Bueno, él citando, George Knight, citando a Hans Larrondel dice, no fue primordialmente, dice, refiriéndose a la invitación que le hizo Cristo al joven rico con respecto a buscar la perfección, dice, no fue primordialmente de naturaleza ética, o sea, hacer algo, sino de naturaleza religiosa radical, relación, la entrega completa a Dios. Ahí comienza el relacionismo. ¿Eh? Bueno, relacionismo también, Morris Bende, otro autor que fue más divulgador, no fue tan el articulador, porque el articulador fue Desmond Ford, Hans Larrondel, los que están detrás, simplemente Morris Bende, que es lo que hizo masificar este concepto, y ahí entra, digamos, la concepción relacional, que eso es para verlo posteriormente en términos de lo que es la justificación por la fe. Entonces, obviamente, y los que no son relacionales son accionistas. Bueno, ahí tenemos ya justamente la relación. Entonces, para él no es de naturaleza ética la perfección. Y de ahí entonces, ahora, ¿de dónde saca eso? Bueno, vamos a ver después que el mismo John Knight empieza a entrar y observar algunos aspectos, digamos, interesantes. Dice, todo el pasaje se basa en el argumento, haciendo también alusión a ese punto, de Pablo en Romanos, de que una persona o está en una relación de pecado, rebelión, con Cristo o en una rebelión de fe. Aquellos que se encuentran en esta última categoría están unidos con Él en la muerte de su antigua manera de pensar y han resucitado de una nueva actitud respecto de Dios y sus principios. Y acá resalto, dice, nueva actitud. O sea, no es tanto, digamos, hacer cosas o dejar de hacer cosas, sino esto, digamos, del asunto tiene que ver con una rebelión, pero una rebelión en cuanto a actitud. En ese sentido, digamos, bueno, y está definiendo el pecado también en esos términos, porque el concepto del pecado está relacionado íntimamente con el concepto, digamos, de perfección. No tienen pecado en el mismo sentido en que Juan declaró que los cristianos están sin pecado. Es decir, que aunque tienen pecados, los cuales se arrepienten, no viven en un estado de pecado, rebelión contra Dios y sus principios. Noten ustedes cómo trabaja ese punto. O sea, están en rebelión, o sea, no viven en un estado de pecado, pero por otro lado sí, obviamente, están en pecado. Lo que hablábamos anteriormente, el lenguaje paradójico de la teología adventista contemporánea. La pretensión sigue más adelante en el mismo libro, Guía del Fariseo, página 194,
Si alguien lo puede leer, pero no para... Bueno, si uno no tuviera los testimonios, quizás podríamos decir, casi me persuade George Knight, ¿no? Porque el trabajo de él es un trabajo muy, muy bien elaborado, no podemos restarle mérito sin lugar a duda, pero obviamente si uno empieza a trabajar ya con sus ideas y más encima él transparenta cuáles son sus fuentes, nos damos cuenta, digamos, de que va y trabaja con una fuente no adventista, sino con fuentes evangélicas y particularmente arminianas. La pretensión de estar totalmente libre de pecado en esta vida tiene su base en una concepción errada del mismo, dice. Ellen White propone una definición más amplia del pecado que la que a menudo escuchamos cuando escribe que ninguno de los apóstoles o profetas pretendió jamás estar sin pecado. Los hombres que han vivido más cerca de Dios, que han estado dispuestos a sacrificar la vida misma antes de cometer a sabienda una acción mala, los hombres a los cuales Dios había honrado con luz y poder divino, ha confesado la pecaminosidad de su propia naturaleza. Note que cita el Espíritu Profecía. Después vamos a preguntar cuál es el objetivo de citar el Espíritu Profecía, porque hay un problema metodológico que vamos a ver posteriormente. Pero dice claramente, no cita realmente como los apóstoles no pretendieron vivir sin pecado, entonces está diciendo que es imposible dejar de pecar y por lo tanto lograr la perfección sin pecado, porque está hablando justamente en ese contexto en el capítulo donde él aborda justamente el tema de la perfección. Esa es la página 190. Y bueno, en el contexto ahí ustedes pueden buscar y revisar, porque estoy presentando nomás algunas declaraciones. Ustedes pueden profundizar y ver obviamente el argumento y si lo ven completamente se dan cuenta cuál es su génesis, cuál es su origen. Más adelante dice, ser perfecto para Pablo en Filipenses y estar sin pecado para Juan en su primera epístola no significa ni perfección ni impecabilidad absoluta. Lo que sí significa es estar libre de una actitud rebelde hacia el Padre y sus principios enmarcados en su santa ley de amor. Se ve bonita la frase, ¿no? Por eso digo, casi me persuade, porque se ve interesante. ¿Cuál es el punto acá? Dice, actitud. O sea, la perfección no es algo concreto, sino es una actitud, ¿no? Hay algunos que actualmente no es estar asentado en la verdad, que es lo mismo. Es un mero asentamiento en la verdad. Bueno, Ellen White lo dice, no lo vamos a citar acá, dice claramente que obviamente la salvación y la justificación no es un mero asentamiento en la verdad, implica mucho más que eso. Pero acá dice justamente que es una actitud. ¿De dónde saca eso George Knight? ¿No? ¿Invento de él solamente? No, no es invento de él, sino que obviamente él en búsqueda a lo mejor de buscar una alternativa a lo que presentó de Montfort, ¿no? De un calvinismo que realmente sacaba estos conceptos que han estado siempre presentes dentro del adventismo. Gente, teólogos de afuera, han reconocido, digamos, de que el tema de la perfección ha sido un tema central dentro de la historia del adventismo. Entonces no podemos sacar este tema. Entonces, acá, ¿qué es lo que intenta hacer George Knight? Un intento a lo mejor con buena intención. Acá no estamos atacando las buenas o malas intenciones, sino estamos hablando, digamos, si la metodología que usó, si las fuentes que usó son las que nosotros debemos usar para fundamentar nuestra comprensión sobre lo que es la perfección. Ese es el tema. Entonces yo creo que en esa búsqueda de buscar, digamos, un término medio, también él habla en otros libros sobre su experiencia y a lo mejor se encontró con gente de la última generación que nos dio un buen testimonio, fue a lo mejor, como él dice, legalista totalmente, en un fariseo, y eso puede existir, pero nosotros no podemos construir teología sobre la base, digamos, de un mal testimonio, de una mala experiencia. Por eso acá nosotros no nos estamos basando en una eminencia, nos estamos basando en evidencias, en escritos. En un escrito está de la palabra de Dios y también en un escrito está de los testimonios. Y sobre esa base nosotros podemos construir. Dice, a causa de sus cuerpos que distan de ser perfectos y sus mentes frágiles que no conocen, ni Cristo aún, dice, siguen cometiendo pecados de ignorancia y pecados de flaqueza. Y acá viene lo interesante, acá empezamos a encontrar cuál es la fuente de esta comprensión soterológica y en cuanto a la perfección. Como dijo Wesley, aquí aparece lo que estábamos hablando, estamos hablando de 1996 y esto no es nuevo. Ahora, últimamente esto ya se ha estabilizado y hay un consenso dentro del adventismo más oficialista, obviamente trabajar, digamos, con la conexión wesleyana, pero ya John Knight siempre ha estado adelante, siempre ha dado pasos
primeros y después obviamente sus seguidores o personas que él ha ayudado justamente en las tesis doctorales de la Universidad de Andrews. Entonces, obviamente ha permitido seguir desarrollando justamente este concepto. Dice, como dijo Wesley, hay quienes aman a Dios con todo su corazón, pero aún habitan en un cuerpo destrozado y están tan presionados por él que no pueden actuar siempre como quisieran, ni pensar, hablar, actuar en forma correcta. Al no tener órganos corporales ideales, a veces se deben pensar, hablar o actuar equivocadamente. No, por cierto, por deficiencia de amor, otro concepto acá, sino por deficiencia de conocimiento. Y aunque este sea el caso, a pesar de este defecto y sus consecuencias, ellos cumplen la ley del amor, pero no en forma perfecta. Dado que su amor se ve limitado en la acción, aun cuando se funda en la ignorancia y la fragilidad, aún necesitan de la sangre del sacrificio y pueden decir legítimamente, perdona nuestras faltas. Bueno, esa era la primera comprensión de Wesley, ¿no? Entonces, claramente acá ya nos está dando que Wesley tiene una comprensión de la perfección, pero no como nosotros la podemos encontrar en los testimonios y también, y lo vamos a ver, en la Escritura. ¿Por qué? Porque Wesley obviamente sostenía el pecado original y la depravación total. Entonces, es un aspecto, digamos, que nuestros teólogos, omiten. Bueno, por eso también se acepta, para hacer más coherente la teología contemporánea de la perfección, se ha aceptado el pecado original. Porque no podemos sostener una perfección sin pecado, con pecado original. Y entonces se busca una fuente, podríamos decir, más noble, Wesley. ¿Quién va a criticar a Wesley? Bueno, porque dice, que Ellen White cita a Wesley. No es que lo cita, él coloca en el contexto histórico en que vivió Wesley, digamos, fue un representante de la santidad sin duda. Dentro de sus contemporáneos era lo mejor que había, pero era lo último o definitivo en cuanto a la comprensión de la perfección. No lo era. Eso es lo que debemos entender como verdad progresiva. Y acá justamente el mismo Jornay, él habla de verdad progresiva, pero en términos más culturales. Porque obviamente él cuando habla del espíritu de profecía quiere dejar la mayoría de sus declaraciones dentro de la época decimonónica. La escatología adventista también, si ustedes ven en sus libros, él siempre tiende a dejar anclado dentro de una época y hay que entenderlo dentro de las circunstancias, entonces mucha contextualización cultural, histórica. Hay que tener claro, todas las declaraciones se imiten dentro de un contexto histórico, la escritura misma. Pero las declaraciones de la revelación no están supeditadas al contexto histórico. El contexto histórico, lo único que nos sirve justamente, y el contexto cultural, es para entender mejor esas declaraciones, pero no para anularlas. Entonces, cuando usamos este recurso para anular la verdad de Dios, estamos usando el método histórico crítico, no sé si lo han escuchado, que es un método, digamos, que se usa donde prácticamente se anulan las declaraciones bíblicas y solamente son posibles si son verificables empíricamente, si pueden ser, digamos, verificadas, digamos, de acuerdo a nuestra comprensión actual de la realidad. Ese método se ha insertado no solamente en la exégesis bíblica, sino también en la comprensión de los testimonios y en la comprensión también de nuestra teología. Entonces, hay muchos que están atacando el método histórico crítico, pero se olvidan que ese pensamiento también lo han aplicado con los testimonios y con la comprensión de lo que estamos hablando. De esta manera, concluye Jornay, de esta manera podemos ser perfectos o sin pecado en actitud, sin ser necesariamente perfectos o sin pecados en acción. ¿Qué les parece la declaración? Interesante. Ahí es lo que hablábamos de la dicotomía, ¿no? De esa excisión entre lo que quiero ser y lo que soy. O sea, podemos tener una buena actitud, basta con que yo no sea rebelde, que sea adventista, que obviamente levante mi mano y obviamente asumo las creencias fundamentales de nuestra iglesia, devolver mi diezmo, ir a la iglesia los sábados, hacer actividad misionera. Esa es la actitud, ¿no? Esa es la buena actitud. Pero los otros aspectos que están relacionados a los aspectos éticos, ¿no? Del fin del tiempo y lo que siempre ha estado con respecto a la ley de Dios, esos aspectos no deben ser profundizados porque es un imposible de lo que está haciendo acá. Un imposible porque tenemos el pecado original. Él lo desarrolla en otra parte también ese punto. Entonces, más adelante dice, Juan, Pablo y Wesley concuerdan en este punto.
Yo quedé ahí, no lo fundamenta exegéticamente, de paso. No vamos a encontrar un fundamento exegético de esta declaración. Porque al hablar de Juan Pablo, yo tengo que hacer exégesis de las epístolas paulinas, particularmente Romanos, Gálatas y otras más, porque el conjunto, todo el corpus paulino, todas las cartas paulinas, las 14, incluyendo Hebreo, hay que tener en cuenta, Pablo es bien sistemático en su forma también de estructurar las cosas. Entonces, cuando él dice Juan, Pablo y Wesley, es ser muy rápido al emitir ese juicio. Y bueno, claramente Wesley concuerda con George Knight, pero no sé si Wesley concuerda con la Biblia. O que Wesley concuerda plenamente con Pablo. No, Pablo trabajó con el pecado original, no tenemos tiempo para trabajar ese tema porque es otro tipo de tema, pero obviamente no trabajó con ese concepto. Juan tampoco. De hecho, hay eruditos católicos que creen en el pecado original que dicen, en realidad ellos quedan frustrados porque dice hay un término que impide exegéticamente eso. O sea, porque los católicos, bueno, y también los protestantes dicen, bueno, dogmáticamente nosotros creemos en el pecado original, pero cuando vamos a la Biblia no encontramos el pecado original. ¿Por qué? Porque hay un término que se llama metanoia, arrepentimiento. El concepto del arrepentimiento impide justamente el concepto del pecado original. Es una obstrucción. Estoy hablando de exégetas que creen en el pecado original. Entonces, por eso es importante, a veces se emiten declaraciones, pero no tienen una validez exegética. Bueno, y ahí uno puede encontrar justamente esa definición. Entonces, más adelante, usando la fuente de George Knight para hablar justamente de Wesley, dice, Wesley rehusó definir la perfección como un estado sin pecado, dada la distinción entre pecados deliberados y errores o pecados impropios. Más bien definió la perfección como un amor puro que llena el corazón y gobierna todas las palabras y las acciones. También se ve interesante esa declaración, pero otra vez justamente no lo aterriza al plano de la acción. El amor puro que reina solo en el corazón y la vida, este es el todo de la perfección bíblica. También más adelante dice, los teólogos calvinistas, porque ahí claramente él se está deslindando, dice, los teólogos calvinistas han rechazado la definición de Wesley de que la perfección es amor perfecto y han insistido en que ella consiste en una conducta absolutamente impecable, lo cual dicen es imposible mientras las personas posean cuerpos mortales. Así que si bien el calvinismo sostiene la idea de la perfección, también declara que los seres humanos no serán perfectos hasta la segunda venida de Cristo. Todos los caminos llevan al mismo lugar, ¿no? A esta Roma de que es imposible. Entonces, cuando él habla del calvinismo, ¿de qué está hablando? También se está hablando de la reinterpretación a modo adventista de Ford. Y tanto Ford también, y en el caso de George Knight también, dice que obviamente es imposible llegar a la perfección antes de la segunda venida de Cristo. Por otro lado, dice Wesley, con su profunda diferenciación entre los pecados propios y pecados así llamados impropios, otra categoría de pecado que no existe en la Escritura, dice, sostiene que la perfección en la vida presente es actitud perfecta hacia Dios y el hombre mientras se mantenga en una relación de fe con Él. Según Wesley entendía la perfección, ella afecta todos los aspectos de la vida exterior de una persona, pero no demanda una actuación absolutamente perfecta. Los errores o pecados no intencionales armonizan con la perfección wesleyana. No voy a seguir leyendo más de este punto, pero ustedes pueden seguir leyendo, y es el fundamento. Quería hacer una muestra de cómo el pensamiento wesleyano pasó a ser pensamiento adventista. Entonces, podríamos decir, los teólogos contemporáneos, a partir de John Knight, que dio los primeros pasos en esta vía, son adventistas wesleyanos. Eso es. Entonces, y la pregunta es, ¿eso es adventismo? Entonces, ¿podemos nosotros renunciar a nuestro adventismo original, histórico, a la verdad presente que el Señor nos ha entregado por la pluma inspirada, por los testimonios mismos, y ir hacia atrás? Es lo que hablábamos ayer. ¿Por qué tenemos que tener una actitud regresiva? Es una actitud regresiva. O sea, se acusa a los adherentes de la teología de última generación como regresivo por ir justamente hacia atrás, al aspecto histórico, que eso es excesivo. Pero nosotros podemos observar obviamente que la actitud de ir a Wesley es más excesiva aún, es más regresivo. Y aquellos que van a 1517, como lo mencionamos en otro momento, es peor aún. Pero esa es la tendencia que uno puede encontrar en este sentido. Ahora, necesitamos, con todas estas declaraciones, aclarar
lo que la pluma inspirada no quiere decir cuando se utiliza la palabra como sin pecado o impecabilidad al hablar de la conducta humana terrenal hecha posible a través del poder del cielo. Y digo poder del cielo porque las citas de los testimonios son claras. No es la capacidad de esta gente de la última generación, como lo llaman algunos, de tener esa capacidad y de lograr la perfección. No tenemos por dónde en realidad. Estamos totalmente imposibilitados. Entonces hay citas claramente que indican lo siguiente. Primero, esto no significa que aquellos que por el poder de Dios han alcanzado este nivel de victoria antes del cierre de prueba no hayan pecado en ningún momento de su vida. Eso no quiere decir. Porque cuando dice, bueno, tú pecas, cuando te dice a los que atacan de perfeccionismo, y a mí me lo han planteado, ¿pecas? No se trata si estoy pecando ahora o no. La declaración de estar sin pecado no implica que en algún momento yo no haya pecado o pueda pecar. ¿Por qué? Porque esto es dinámico. El Señor va hablando, esto es una lucha continua. Entonces, no es algo estático que en un momento yo soy perfecto y sigo perfecto para siempre. Una vez perfecto, siempre perfecto, no es la concepción de la teología de la última generación. Eso tiene que ver con un concepto errado de lo que se llama carne santa, que eso lo vamos a ver posteriormente en el siguiente tema. Entonces, el concepto de la carne santa no es el concepto de la teología de la última generación. Esas fueron deformaciones de intentos de algunos que intentaron incorporar la soteriología y la perfección adventista con el pecado original, y lo vamos a ver posteriormente. Cuando nosotros colocamos el pecado original como base y tratamos de incorporar las ideas de Andréanse, ahí llegamos al perfeccionismo. Pero eso es una lectura errada cuando no tenemos claras nuestras presuposiciones. Entonces, no podemos usar la teología de la última generación con pecado original porque el resultado va a ser carne santa. Una vez perfecto, siempre perfecto. Y esa no es la posición. Porque obviamente hay un aspecto que lo vamos a ver posteriormente, impide que eso sea así. Cuando la pluma inspirada utiliza estas palabras, no se refiere a la destrucción de la naturaleza caída de la humanidad antes de la segunda venida de Cristo. Los escritos del espíritu de profecía son claros en cuanto a los impulsos carnales de hacer el mal, permanecerán con el cristiano victorioso hasta cuando Cristo regrese. O sea, eso es lo que se llama naturaleza caída, la diferenciación entre naturaleza caída o las facultades superiores versus los poderes inferiores, que eso lo vamos a ver posteriormente, que son muy importantes entenderlo para ver el tema también de la perfección. Es totalmente distinta. Y la sierva del Señor decía claramente, mientras Satanás reine, tendremos un yo que someter y pecados que vencer. Claramente está estableciendo, obviamente, mientras el yo esté presente. Y por otro lado también decía, el apetito y la pasión deben estar bajo el control del Espíritu Santo. Y este conflicto no tiene fin de este lado de la eternidad. Mientras dure la vida, habrá necesidad de guardar los afectos y pasiones con un propósito firme. Ni un solo momento podremos estar seguros si no nos apoyamos en Dios, en la vida oculta con Cristo. Así que acá, obviamente, la carne santa no entra. O sea, esto de perfección sin pecado no tiene que ver, digamos, con nuestra fuerza inferior, que lo vamos a ver posteriormente. No tiene que ver con la perfección de la carne, sino tiene que ver con la perfección del carácter. Lo vimos anteriormente, que el tema del pecado es un tema que tiene que ver con el carácter. Y el tema de la perfección también, por lo tanto, tiene que ver con el carácter. No tiene que ver, digamos, con nuestra carnalidad, no tiene que ver con nuestras facultades o poderes inferiores. Otro punto, el cristiano que por la gracia de Dios logra una conducta sin pecado acá en la tierra, no será consciente de este logro cuando se produzca. Eso, digamos, no observan los críticos. Mientras que todo cristiano puede saber cuándo su vida va progresando esta lucha contra el pecado, solo Dios sabe cuándo va a ser expulsado el pecado completamente de nuestra vida. Eso es distinto. Hay dos visiones. Entonces, cuando los textos que hablan justamente de esa humildad, bueno, hay un texto crítico por un teólogo europeo que habla con humildad, ¿no? Atacando a la última idea de la última generación, pero en realidad el concepto de la última generación nos lleva a una humildad completamente. Porque obviamente por un lado está el perfil, la mirada de Dios, y la otra es la mirada del hombre, y eso hay que diferenciar. Entonces, aquellos textos cuando dice que no que yo lo haya alcanzado todavía, ¿no? Y cuando se habla justamente de esa indignidad, tiene que ver con nuestra actitud, porque nosotros no manejamos todo el logro, solamente Dios sabe
en qué condición estamos. Nosotros debemos confiar y avanzar. No nos está diciendo obviamente de que no puede ser posible una perfección sin pecado. Entonces hay que diferenciar justamente esos dos componentes. En otras palabras, las frases como sin pecado, impecabilidad, vida sin pecado, obediencia sin pecado y perfección sin pecado se refieren a la eliminación de la vida cristiana por el poder de Dios. Otra vez, insisto, por el poder de Dios. Eso es básico. De todas las opciones pecaminosas, ya sean en pensamiento, palabras o acción. Pensamiento, muchos creen de que se refiere, digamos, nosotros andamos preocupados de lo exterior y interiormente. No, acción parte en la mente misma. Nuestros pensamientos ya son acciones, no materializadas, pero ya comienza, digamos, a estar presente. De ahí parte justamente esta idea. Ahora, es importante entonces ver quizá el versículo clave. Hay varios, pero el clave, porque lo pronunció nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 5:48, muy conocido este texto, ¿no? Sed pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto también ha llevado justamente a reinterpretaciones, por lo mismo, si tenemos una teología welleyana, donde está el pecado original y donde la perfección simplemente es una actitud, entonces obviamente este texto se va a interpretar en esos términos. Ahora bien, muchos adventistas ven y empiezan a trabajar y a dar vuelta con el término perfección, ¿no? En términos teológicos. Pero acá nosotros podemos observar, digamos, lo que significa. Si uno va al Antiguo Testamento, el término hebreo es tamín, implica justamente esa ausencia de pecado, a estar, digamos, en armonía con la ley de Dios. Y en el Nuevo Testamento, si uno hace un rastreo siguiendo el pensamiento de sus propios autores, no siguiendo ese principio aparentemente sobre la Escritura, donde uno empieza a ver las elucubraciones teológicas de exégetas y teólogos, y uno va a encontrar que el término teleios o teleión, que se traduce por perfección, está relacionado justamente con el tema del pecado. Entonces, en ese contexto hay que manejar, obviamente, este punto. Hay un autor con respecto a este tema, cómo lo interpreta, ¿no? Martin Weber dice, un estado relativo de madurez creciente. Así interpreta este texto. Entonces, cuando se habla de perfección, está hablando justamente de ¿qué? De un estado relativo de madurez, que ese es el concepto que se intenta usar más actualmente, el concepto de madurez. Pero eso tiene unos ciertos problemas. Entonces, pero podemos detenernos un momento a reflexionar. Sé pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tenemos que preguntar, ¿es Dios el Padre absolutamente sin pecado? ¿O está experimentando un estado relativo de madurez creciente? No hay manera que este verso tenga sentido si se entiende que se refiere a la madurez relativa o incluso al amor, como algunos han alegado. Entonces, si obviamente es madurez, entonces significa que Dios está en ese proceso de madurez, porque si dice, sed perfecto como vuestro Padre está en los cielos, vuestro Padre también tendría que estar en ese grado de madurez. Estamos entrando en una situación compleja. ¿Puede algún ser creado ser tan maduro espiritualmente como Dios, el Padre? ¿O tan amoroso? Y acá uno puede ver también a través de los mismos testimonios, ni siquiera los ángeles sin pecado pueden hacerlo. Incluso ellos han tenido que crecer en su entendimiento a medida que la gran controversia se ha desarrollado, y hay evidencia al respecto. Entonces, ahí uno puede ver justamente otras declaraciones, ¿no? Donde Ellen White va en una situación, digamos, totalmente contraria a lo que uno puede ver justamente en este punto. Hay algunos que han tratado de usar esta declaración como prueba de que los santos durante el tiempo de angustia aún no han dejado de pecar. Pero también, obviamente, eso no lo vamos a encontrar y podemos seguir, digamos, escabrando. Veamos algunos textos bíblicos que nos van mostrando justamente esa idea de perfección que es clara. En el caso acá de Job 1:22, en todo esto Job no pecó, ni acusó a Dios neciamente. A uno podría decir, en todo esto Job no pecó con pecado o sin pecado. Uno podría plantearnos acá, pues ya que está inserta esa comprensión. O si somos más claros de lo que ya vimos ayer la definición de pecado, podríamos traducir así, ¿no? En todo esto Job no pecó transgrediendo la ley. ¿Cómo suena? Porque así tendría que ser traducido. En todo esto, digamos, Job no pecó transgrediendo la ley, porque obviamente es con pecado, porque esa es la definición de pecado. Ezequiel 28:15 dice, fuiste perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se encontró iniquidad, pecado en ti.
Ahí uno puede ver justamente que también entra justamente esta misma idea, cómo podemos aplicar eso también al mismo Lucifer. En el Nuevo Testamento también utiliza la palabra perfecto, ya me había dicho que la palabra principal, hay otras, pero es teleios, teleión, para describir la ausencia total del pecado en versículos siguientes. Veamos, 2 Corintios 7:1 dice, teniendo pues estas promesas, queridos hermanos, limpiémonos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y uno puede decir, ¿por qué los antiperfección en el adventismo realmente pasan demasiado tiempo dando vueltas a esta palabra perfecto y a todo su significado? Si el asunto es claro, ya lo hemos visto anteriormente, Ellen White obviamente usa las palabras con diversos sentidos, con diversas acepciones. Como ella dijo, ¿no? Las mismas palabras se pueden expresar con diferentes significados y no hay una palabra para cada idea distinta. Entonces hay que examinar todos los pasajes bíblicos que describen las expectativas finales de Dios sobre su pueblo para entender si la obediencia sin pecado es o no el requisito de Dios para los creyentes terrenales. Algunos han expresado y han usado el ejemplo de Noé como prueba de que la palabra perfecto en relación con la conducta humana significa algo menos que la obediencia sin pecado. Veamos Génesis capítulo 6, versículo 9, ¿no? Dice, ¿cómo fue catalogado, ¿no? La declaración divina? Un hombre justo y perfecto en su generación. Pero, si no fuera por el pero, dicen algunos, todo estaría bien, ¿no? Pero esos son los desafíos, ¿no? Pero nosotros encontramos en el capítulo 9 que Noé, digamos, lamentablemente se desnudó y se emborrachó. Entonces eso hace dudar y dice, mira, ahí está, ¿no? La perfección es con pecado, porque Noé obviamente fue declarado justo y perfecto, y sin embargo, mira el pecado de Noé. Entonces, la Biblia no dice cuánto tiempo después del diluvio ocurrió eso, obviamente, pero no fue en el momento mismo de la declaración, pero es claramente, obviamente, que acá no está hablando de, ¿cómo se llama?, del momento en que fue la declaración, sino después. La Biblia no dice que fue justo y perfecto cuando Noé estaba borracho y desnudo. ¿Dice eso la Escritura? No. Eso es lo que hemos hablado anteriormente, que esto es dinámico. Por eso esto es una batalla continua. La perfección no es algo estático. Tenemos que estar luchando diariamente para mantener ese estado, digamos, alejado del pecado. No hay otra posibilidad. Si obviamente nos relajamos, nos va a pasar lo de Noé. Noé tuvo una vida justa y perfecta, pero perdió esa condición porque se alejó del Señor, sin duda, ¿no? Porque obviamente se desfocalizó. Podemos dejar muchos malos hábitos. Por el momento podemos separarnos de Satanás, pero sin una conexión vital con Dios a través de la entrega de nosotros mismos, seremos vencidos, dice. Esto es momento a momento. Eso dice la sierva en varias partes, dice eso. Esto es una lucha momento a momento. Y bueno, eso pasó con Noé. Entonces, ese texto no está obviamente hablando no es un fundamento para hablar de perfección con pecado, ¿no? Esa declaración es totalmente contradictoria. Otras declaraciones más que tienen que ver, el Espíritu de Profecía explicando un poco Mateo 5:48. El ideal de Dios para sus hijos es más elevado que cuanto pueda alcanzar el pensamiento humano más sublime. El Dios vivo ha dado en su santa ley un trasunto de su carácter. El mayor maestro que el mundo haya conocido es Jesucristo. ¿Y cuál es la norma que ha fijado para todos los que creen en Él? ¿Cuál es la norma? Y acá cita Ellen White Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la norma que ha fijado para todos los que creen en Él. Muchos se queden, bueno, yo creo en el Señor Jesucristo. Pero la pregunta, ¿cuál es la norma? Sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfecto con pecado, perfecto con sin pecado. No está hablando justamente de eso. Así es como Dios dice, es perfecto en su alta esfera de acción, el hombre puede ser perfecto en su esfera humana. Eso está en Consejos para los Maestros, página 351. En el segundo párrafo, y pueden ver todo, digamos, el capítulo. El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Se abre delante de nosotros una senda de progreso continuo. Tenemos un objeto que alcanzar, una norma que cumplir, que incluye todo lo bueno, puro, noble y elevado.
Debemos esforzarnos de continuo y progresar constantemente hacia adelante y hacia arriba, hacia la perfección del carácter. Perfección con pecado, acá no hemos visto ese término, acá no es un término que use los testimonios. Está hablando justamente de la perfección y obviamente el alejamiento de todo lo que es transgresión de la ley. Sin la acción divina, el hombre no puede hacer cosa buena alguna. Es el fundamento de la teología de la última generación. Yo diría, esto es un puesto que hay que recalcar. Sin la acción divina, el hombre no puede hacer. Noten ustedes, la acción divina permite entonces que nosotros podamos hacer cosa buena, conducta, ética, tal como dice Carla Rondel, eso no se refiere a la perfección aspecto ético. Acá, en el cual está hablando de ética, de acción, conducta, pero dice acá sin la acción divina. O sea, ¿y quién realiza esa acción? Lo hemos visto anteriormente en el tema de la expiación. El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, entonces, es el que facilita y da las condiciones para que obviamente eso ocurra en mi vida. Dios invita a todo hombre a arrepentirse. Sin embargo, el hombre no puede hacerlo a menos que el Espíritu Santo obre su corazón. De hecho, en otra parte, los testimonios dicen de que la primicia de las obras del Espíritu Santo es el arrepentimiento. Ahí comienza. No es la gracia preveniente, como dicen los wesleyanos. Hay parte justamente la acción. Entonces, en ese sentido, se le concede, más adelante dice, se le concede al hombre una parte en esta gran lucha por la vida eterna. Debe responder a la acción del Espíritu Santo. Se requerirá una lucha para vencer a las potestades de las tinieblas y el Espíritu obra en él para lograrlo. Pero el hombre no es un ser pasivo que se haya de salvar en la indolencia. Acá entra el principio de colaboración, cooperación, el esfuerzo humano más el poder divino, elemento que también se ha olvidado en nuestra comprensión del tema de la salvación. Entonces, está llamado a esforzar todo músculo y ejercitar toda facultad en la lucha por la inmortalidad. Sin embargo, es Dios quien imparte la eficiencia. Ningún ser humano puede salvarse en la indolencia y el Señor nos ordena, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lucas 13, 24. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que le hallan. Hablar de una perfección con pecado es entrar por la puerta angosta o ancha. Es entrar por la puerta ancha. Y eso no tiene nada que ver con la salvación. Vamos a entrar a otro lugar, no a las puertas del reino celestial, a la ciudad celestial. Lamentablemente eso no nos ayuda. El albedrío del temperamento no debe ser considerado una excusa para un solo acto incorrecto. Satanás se regocija cuando oye a los supuestos seguidores de Cristo poner excusas por su deformidad de carácter. Son estas excusas las que conducen al pecado. Miren el origen del pecado. Por eso, si nosotros estamos articulando una teología de las excusas, eso nos va a llevar a la transgresión. Y si estamos en transgresión, no se van a generar las condiciones. Por eso todavía estamos acá. No se van a generar las condiciones para el segundo avenimiento. Porque Dios quiere obrar, no es que dependa de la última generación, sino depende del plan de salvación donde pasa por el hombre este tema. Sí, el hombre acá no es que no tenga nada que ver. La salvación tiene que ver con el hombre, con los seres humanos y con su pueblo. Por eso Dios necesita justamente materializar y evidenciar en la vida de sus hijos las acusaciones. Es el mejor argumento. Cristo ya presentó el argumento perfecto contra las acusaciones en este gran conflicto. Pero ahora el Señor está esperando justamente que ese argumento se traslade y se materialice a sus hijos. Por eso el Espíritu de Profecía trabaja así como Cristo, ustedes también. O sea, la vida de Cristo debe estar conectada también con nuestra vida. Y eso es la imputación de la justicia también. Y la impartición, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces no hay excusa frente a ese punto. Entonces, ahí uno puede llegar, digamos, al otro punto. La palabra, pues, implica una conclusión, una deducción. Acá se está haciendo referencia a la declaración de Cristo sobre la perfección. La palabra, pues, dice, implica una conclusión,
una deducción que surge de lo que ha precedido. Jesús acaba de describir a sus oyentes la misericordia y el amor inagotables de Dios y por lo tanto les ordena a ser perfectos. Bueno, de hecho, todo el contenido, uno hace una lectura desapasionada, no con estas teologías, digamos, que son ajenas a la Escritura, uno va a encontrar que el discurso del Maestro Jesucristo prácticamente muestra los elementos de la perfección cristiana y ninguno de ellos dice con pecado. Es cosa de revisar. El discurso, el Sermón del Monte, justamente es un sermón donde se invita a la perfección con pecado o sin pecado, sin duda sin pecado. Entonces, ahí el Señor muestra ese amor inagotable, su misericordia, y por tanto les ordena, dice, ser perfectos. Es una orden, no es una opción, es una orden. Y uno dice, bueno, ¿puede ser la orden de Dios ser perfecto con transgresión de la ley? ¿Encaja esa orden o no? No sé si meditemos bien, por eso lo que hablamos acá de la coherencia teológica. ¿Es coherente que el Señor nos diga ser perfecto? Y es un mandato, dice acá, es una orden. ¿Y esa orden implica justamente seguir pecando? No es eso lo que nosotros encontramos en la Escritura. Y es ahí justamente dice, ¿no? Pues se ha inclinado para elevarnos. Esto está en el discurso del Maestro de Jesucristo, página 66, y pueden ver en el primer párrafo lo que estamos acá declarando, bueno, y en realidad en toda la sección y capítulo. Por eso dice Jesús, podéis llegar a ser semejantes a Él en carácter y estar en pie sin defecto en la presencia de los hombres y los ángeles. Ya cuando dice sin defecto, ¿qué está hablando? Sin pecado. Eso es sin defecto. En el contexto de los textos bíblicos, cuando usan la palabra sin defecto, tiene que ver con ese aspecto. Y los términos que aparecen en el Nuevo Testamento en ese sentido apuntan, que es la otra palabra amomos, que es la palabra paralela a teleion, y obviamente también se le aplica a los 144.000. Bueno, hay todo un aspecto que uno puede observar. Las condiciones, esto es un texto también conocido, las condiciones para obtener la vida eterna bajo la gracia son exactamente las mismas que existían en Edén. Una justicia perfecta, armonía con Dios y completa conformidad con los principios de la ley. Si nota esta última declaración, usted va a observar justamente que cierra esa posibilidad de una perfección con pecado. Dice, la norma de carácter presentada en el Antiguo Testamento es la misma que se presenta en el Nuevo Testamento. No es una medida o norma que no podemos alcanzar. Por eso hablábamos inicialmente de la pregunta. Es una carga en la que estamos colocando a la última generación. En realidad esta gente ha perdido el norte y está obviamente colocando obligaciones que ni ellos mismos cumplen. Que esa es, digamos, la actitud del fariseo, pero acá no estamos hablando en esos términos. Estamos hablando de, obviamente, una cosa es la actitud que nosotros podemos tener y otra distinta, digamos, las posibilidades reales que el Señor nos presenta. Entonces, no es una norma que no podamos alcanzar. Cada mandato o precepto que Dios tiene como base la promesa más positiva. Dios ha provisto los elementos para que podamos llegar a ser semejantes a Él. Hay provisión, como hablaba también nuestro pastor Miranda. Dios la cruz ya hizo provisión para que eso sea así. Por eso, si obviamente la perfección no es posible, el sacrificio de Cristo de nada sirve. Es lo que otros textos también del Espíritu de profecía habla en ese sentido. Entonces Dios ha provisto los elementos para que podamos llegar a ser semejantes a Él y lo realizará en favor de todos aquellos que no interpongan una voluntad perversa y frustren así su gracia. Ahí entra el tema de la voluntad. Todo esto es posible, pero la voluntad es la que resuelve. Porque la voluntad no fue afectada por el pecado, como creen, digamos, la mayoría de los evangélicos, incluyendo los wesleyanos. Entonces, por eso necesitan una gracia auxiliadora previa, ¿no? Un auxiliar que les permita justamente poder tomar no, el ser humano obviamente sigue, y si uno ve, digamos, dentro, y es fundamental para entender el tema del gran conflicto. Dios permite justamente eso para que el ser humano, digamos, pueda decidir, porque si no fuera así, de más están los llamados y en realidad estaríamos perdiendo el tiempo acá. Tiempo, recursos, obviamente, haciendo llamados, si el ser humano obviamente no puede cambiar su condición. No es así. Los llamados existen porque hay un libre albedrío y porque hay una voluntad que sigue vigente, ¿no? Y que puede, inevitablemente, o sea, si hay algo inevitable en el ser humano es elegir. Siempre vamos a elegir algo.
Siempre vamos a elegir algo. O sea, es propio de nuestra esencia y el Señor nos creó así y el pecado no afectó eso. Porque todos nosotros de una u otra manera elegimos algo, para bien o para mal. Dios nos amó, esto todo en el discurso maestro de Jesucristo, en la página 66, Dios nos amó con amor indecible y nuestro amor hacia Él aumenta a medida que comprendemos algo de la largura, la anchura, la profundidad y la altura de este amor que excede todo conocimiento. Por la revelación del encanto atractivo de Cristo, por el conocimiento de su amor expresado hacia nosotros cuando éramos, dice, cuando aún éramos pecadores, el corazón obstinado se ablanda y se somete y el pecador se transforma y llega a ser hijos del cielo. Dios no utiliza medidas coercitivas. El agente que emplea para expulsar el pecado del corazón es el amor. Noten ustedes que Wesley usó el amor, pero para mantener el pecado en el corazón. Es distinto, ¿no? Por eso que aquello dice que Ellen White es wesleyana. Bueno, John Knight también lo dice, por eso no quise leer, pero Wesley dice que gracias a Wesley ella pudo desarrollar el concepto de perfección. Pero si uno lee Wesley va en otra dirección acá. Dice claramente que la gente que emplea para expulsar el pecado del corazón es el amor. Obviamente, cuando hay amor de Dios, el pecado no puede estar presente. Y eso lo dice claramente Juan en su primera epístola. O sea, cuando el amor de Dios está presente, cuando permanecemos en Cristo, no pecamos. ¿Cuándo pecamos? Cuando el amor de Dios y cuando Cristo no está presente en nuestras vidas. Y en ese sentido, eso marca la diferencia. Más adelante sigue diciendo, los judíos habían luchado afanosamente para alcanzar la perfección por sus propios esfuerzos y habían fracasado. Ahí está la frustración, ¿no? Lo que ya se ha tratado anteriormente. ¿Por qué hay frustración en el pueblo de Dios, obviamente, cuando se habla de la perfección? ¿Por qué? Porque se había luchado afanosamente para alcanzar la perfección por los propios esfuerzos. Ese fue el problema del judío. Acá no es mi esfuerzo es imposible, estamos en una condición caída. No debemos olvidar ese punto. Necesitamos el poder de Dios. Por eso acá no es la gloria de la última generación la que va a lograr la perfección y la vindicación, no es. Es la gloria de Dios siempre. Siempre Dios va a ser glorificado. Acá por eso el mensaje del primer ángel dice claramente, ¿no? Temer a Dios y dadle gloria. Eso es claramente. ¿Cómo le damos gloria? Apocalipsis capítulo 14, 12, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está el aguante, la resistencia, es el término griego, habla justamente de esa idea, ¿no? El aguante, una resistencia, la perseverancia. Y eso obviamente permite, porque es perseverar. Cada día tiene su propio afán, pero en Cristo vamos avanzando a la meta que Dios nos ha establecido. Entonces, los judíos habían luchado, pero no lo habían logrado y habían fallado. Entonces, ahora les señala el carácter de la justicia, dice el Espíritu de Profecía, que deberán poseer todos los que entren al cielo. En todo el sermón del monte describe los frutos de esta justicia y ahora en una breve expresión señala su origen y su naturaleza. Ser perfectos como Dios es perfecto. La ley no es más que una transcripción del carácter de Dios. Contemplar en vuestro Padre Celestial una manifestación perfecta de los principios que constituyen el fundamento de su gobierno. También en el discurso del Maestro Jesucristo, página 67.1. Dios es amor y con los rayos de esa luz de amor entonces se va a manifestar en nuestro ser, en nuestra manera. Entonces, la invitación está para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el llamado que nos hace nuestro Padre Celestial? Busquemos la perfección en Cristo Jesús. No una perfección con pecado, sino sin pecado. Y eso es posible porque ya se ha hecho provisión para eso. Solamente tenemos que creer, solamente, tenemos que pedirle al Señor. Si hemos pecado, abogado tenemos, el Señor nos puede limpiar, el Señor nos puede purificar y obviamente colocarnos en esa relación que Dios desea para cada uno de nosotros. Ninguno de estos temas es un imposible, muy por el contrario. Todos estos elementos que hemos estado compartiendo no es una carga pesada, sino algo liviano si nos acercamos a Cristo. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis estimados oyentes, y bueno, que Dios nos acompañe en la siguiente exponencia.